Vamos a celebrar la palabra. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la fe. Estamos cerrando hoy día nuestro capítulo de la fe. Comenzamos a hablar, ¿no es cierto?, de Obed-Edom. Y quiero enlazar esta palabra de la fe con la búsqueda del Señor, que es lo que hizo Obed-Edom. En 3 meses Dios le bendijo. Como un hombre, una familia, ¿no es cierto?, toca el corazón de Dios para bendecirle en 3 meses. Y no tan solo en 3 meses bendiciones espirituales, sino que la bendición de Obed-Edom se transformó en una bendición visible, a tal punto que llega el conocimiento del rey que la casa en la cual estaba el arca, Dios le había bendecido. ¿Ya? Vamos a estar con el lunes de Tequín, ¿no es cierto?, enseñando. El otro día me recordaba, ¿no es cierto?, a veces hablamos del arca, y con Silvana yo tengo una historia con Silvana. Mi falta de Biblia en aquel entonces, yo cuando hablaban que llevaban el arca, yo creía que era el arca de Noé. Pido perdón. Mi ignorancia bíblica, y yo creía que era el arca de Noé. Entonces, porque nunca cuando en la escuela de niños se lo enseñó, creo que era el arca. Entonces, como el lunes de aquí de ayer, ¿no es cierto?, meditaba, vamos a enseñarle a los niños qué es lo que es el arca, qué representa el arca y por qué se habla del arca en el Antiguo Testamento. Y bendigo al equipo del lunes, ¿no es cierto?, que está trabajando también desde acá de la iglesia. Ayer tocó a Rodrigo, a Macarena, a Lucas y a Sofía, a la familia Offingler, ¿no es cierto?, Acevedo estuvo ayer trabajando acá. Yo los bendigo por todo ese tiempo, ¿no es cierto?, que se dieron después de estar haciendo las grabaciones junto con Joaquín, Daniela, el Joaco. Así que vamos a estar enseñando, ¿no es cierto?, de lo que es la presencia de Dios, cómo la presencia de Dios puede cambiar la vida de una persona. ¿Ya? Hebreos capítulo 11, estamos hablando de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, bendícenos esta mañana, que tu palabra, Señor amado, que es viva, que es eficaz, que tu palabra, que se construyeron los mundos, las cosas que hoy vemos, se produjeron y se realizaron producto de la palabra. Quiero que esa palabra, Señor amado, te pido que ya sea sembrada en buena tierra, que dé un fruto de un 30, un 60 y un 100 por 1. Y sé que mis hermanos que están escuchando en esta mañana son buena tierra. En el nombre de Jesús lo creo. Amén. Estamos terminando la serie de la fe, donde comenzamos hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se recuerda que hablamos? Fue el comienzo. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. No podemos acercarnos a Dios si no creemos que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Ya? La palabra dice que Dios recompensa a los que le buscan. Por eso estamos haciendo el enlace con Obed-Edom, ¿no es cierto? Obed-Edom tuvo 3 meses y algo él hizo. No dice la Biblia que lo que hizo. ¿Ya? Es como una revelación que está allí en el secreto, porque dice simplemente que en la casa de Obed-Edom el arca estuvo 3 meses y en esos 3 meses Dios le bendijo. Luego vemos que David tiene el arca, ¿no es cierto?, en Jerusalén, y Dios bendice ese reino. No como el reino de Saúl, que no tuvo el arca y por tanto no fue un rey prosperado ni un reino prosperado. Pero el secreto de Obed-Edom no lo habla la Biblia. Dice simplemente que el arca estuvo 3 meses y la bendición de Dios se hizo visible a tal punto que llegó al conocimiento nuevamente de David. Porque Dios recompensa a los que le buscan. La palabra recompensa habla de compensación, remuneración, habla de premio, galardonador de los que le buscan con fe. Y sabes, cuando tomamos esta palabra, me recuerdo la palabra que habla los evangelios, del relato que muchas veces hemos predicado. ¿Se recuerdan? Yo sé que usted dice, ya sé, pastor, que usted me va a hablar. Me va a hablar de Jairo, el principal, y la mujer con flujo de sangre, ¿no es cierto?, cuando Jesús llegó a Capernaum. Cuando está en ese momento Jesús, vuelvo a repetir y quiero hacer nuevamente un análisis de ese momento. Jesús es el personaje del momento. Podríamos hoy día, quiero contextualizarlo, Jesús podría ser como el influencer del momento.
el hombre, ¿no es cierto?, que acaparaba las miradas y acaparaba, ¿no es cierto?, la atención de la gente. Y la pregunta era, ¿cómo un simple carpintero podía tener dichos dones de milagros? Los fariseos quedaban enmudecidos, producto de los milagros y la palabra de sabiduría que Jesús tenía. Todos le querían conocer y ver, ¿no es cierto?, lo que hablaba. Recordemos que cuando llega un momento en que Jesús dice, ¿no es cierto?, es necesario que ellos puedan comer, dice, pero ¿cómo vamos a alimentar a 5,000? Más hombres, más niños y mujeres. ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? Porque era una multitud que le seguía. Y 5,000 personas, si hoy día es harto, imagínense en aquel entonces. Y ese pasaje bíblico dice que cuando Jesús, ¿no es cierto?, está hablando con Jairo y está caminando a Jairo, dice que viene una mujer y le toca. Y Jesús dice, alguien me ha tocado, ¿no es cierto? Y el apóstol Pedro dice, Jesús, la multitud te aprieta y tú preguntas, ¿alguien me ha tocado? Era como contradictorio, ¿no es cierto? Recordemos, vuelvo a repetir. ¿Por qué dice que le apretaban? Mire, Marcos 5:24. Quiero dar una base bíblica de lo que estoy hablando. Dice, fue pues con él, hablando de Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Una gran multitud y le apretaban. Vuelvo a repetir, le seguía una gran multitud y le apretaba. A eso nosotros quiero llamarle en esta mañana una búsqueda simple. La multitud le apretaba, una gran multitud le apretaba. Como muchos hoy día siguen a Jesús, una búsqueda simple. ¿Están ahí? ¿Por qué están ahí? Nosotros no sabemos, yo creo que ni ellos tienen muy claro por qué están ahí. Simplemente están ahí, una búsqueda simple, una búsqueda, ¿no es cierto?, de la multitud. Como una gran multitud, solamente una persona tiene una búsqueda distinta, que es la mujer con flujo de sangre. Solamente un hombre tiene, ¿no es cierto?, una búsqueda distinta. Va a buscar a Dios con un propósito. Hay una búsqueda con propósito. Jairo está en medio de una gran necesidad y él le busca con un propósito, con una idea clara para ver a Jesús dando vida a su hija. Propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Propósito es algo, es una intención, es un ánimo, que yo hago algo o dejo de hacer algo. ¿No es cierto? Cuando tú tienes un propósito en la vida, hay cosas que tú sabes que tienes que hacer y otras cosas que no tienes que hacer. Recuerdo, aprovechando que está aquí el Juanca, recuerdo que un día él fue a jugar a la pelota. No sé si el Juanca se acuerda. Un día fue a jugar a la pelota y tuvo una situación, ¿no es cierto?, en la cual estaba jugando de arquero y le golpean en sus manos. Y yo le digo, Juanca, el problema no es de la persona que te va a pegar en la mano, sino el problema es tuyo, que tú tienes que saber que tus manos son tus herramientas de trabajo, porque él es odontólogo. Y él coloca, ¿no es cierto?, sus manos, usa sus manos, su destreza, su movilidad fina, ¿no es cierto?, para poder trabajar en la dentadura. Mire, él trabajó en mi dentadura, ¿ya? Y quizá hay aquí varios modelos que podríamos hacer, ¿no es cierto?, con esa dentadura. Y él dice, y me hubiera pegado en la mano. Y digo, Juanca, si te hubiera pegado en la mano, imagínate, tú hubieras dejado de trabajar. Vámonos a extremo más grave. Si él te hubiera quebrado la mano, tú no hubieras podido realizar el propósito para el cual tú estudiaste. Cuando uno tiene un propósito en la vida, hay cosas que tú tienes que realizar y hay cosas que tú debes dejar de hacer. ¿Me hago entender? Eso es propósito. Intención, ánimo por el que se realiza o se deja realizar una acción. Por eso después dije, Juanca, lo que tienes que hacer es jugar tenis. Porque ahí nadie te va a golpear, nadie te va a hacer nada. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Hay una búsqueda con propósito. Vuelvo a repetir, la palabra propósito habla de una intención, ánimo que se realiza algo o se deja de realizar algo. Entonces, se trata de un objetivo, ¿no es cierto?, que se pretende alcanzar.
Jairo le buscó con un propósito. No fue una búsqueda simple para mirar quién era Jesús o qué decía la gente, o si era verdad lo que decían de Jesús o no. No, yo tengo una necesidad, dijo Jairo, y voy a buscar a Jesús. Había una multitud que le apretaba y no recibió ningún milagro del Señor. Había una multitud que le apretaba y no recibió ninguna palabra de sabiduría que cambiara su vida. Pero sí hubo un hombre que Dios le transformó la vida de su hija. Ella estaba muriendo y el propósito para el cual fue buscado, ¿no es cierto? Dios trajo sanidad. También hubo una mujer que, mire, veamos lo que dice de Jairo, ¿no es cierto? Mire, Marcos 5, 22 al 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Buscó a Jesús con un propósito, necesitaba de Jesús. Vuelvo a repetir, había una multitud que le apretaba, había una multitud que le asediaba, pero esa multitud no recibió un milagro del Señor porque era una búsqueda siempre, simplemente mirar qué es lo que estaba sucediendo, simplemente mirar si era verdad o no era verdad. Es como, oye, está pasando Jesús, vamos a mirarlo. Ya, bueno, no hay nada que hacer, vamos a mirarlo. Pero otro hombre le buscó con propósito. La mujer también se le acercó con propósito, con una idea clara. Porque dijo para sí: si tan solo yo tocar el borde de su manto, sé que seré sana de esta enfermedad. Mire, dice: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, dice, y sintió que el cuerpo ya estaba sana de aquel azote. Le buscó con un propósito. Miles le apretaban, pero una tocó el borde de su vestido y fue sana, porque fue una búsqueda distinta. Usted dice: ¿por qué esta gente ve resultados y esta gente no ve resultados? La diferencia está en la búsqueda. ¿Con qué corazón yo le busco? ¿Con qué intención yo le busco? ¿Con qué propósito yo le busco? Hoy día hay gente que le busca y no ve nada, y tiene una vida común, tiene una vida corriente, pero hay otra gente que tiene una vida extraordinaria, que quizás estamos viviendo la peor pandemia de 100 años, pero esa gente está siendo bendecida, esa gente está siendo cambiada su vida, esa gente está viendo resultados. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda con un propósito de Dios y hay una búsqueda simple. Pregunta para ti en tu casa, pregunta para tu familia, ¿cuál es la búsqueda que tú estás teniendo de Dios? ¿Una búsqueda simple? Una búsqueda con propósito. Quienes buscan a Dios con propósito, Dios les recompensa, como dice Hebreo, les galardona, les premia. No te molestes porque otro es bendecido. Yo me imagino cuántos padres en ese tiempo sus hijas estaban muriendo, pero Jairo le buscó distinto y Dios le dio la sanidad a la hija de Jairo. Y yo me imagino que mucha gente dice: pero ¿por qué sanó la hija de Jairo y mi hija tuvo que morir? Porque la búsqueda fue distinta. Porque una mujer con flujo de sangre, que para ese momento era un obstáculo religioso, era un obstáculo social, había perdido todo su dinero. La multitud le apretaba, también tenía necesidad. Si esa multitud estaba allí, también tenía una necesidad. Pero ¿por qué no le buscó con un propósito? Simplemente fue una búsqueda simple. ¿Qué es lo que decía Jesús? Si era verdad lo que se hablaba, si la persona que había hecho el comentario por Instagram era tan cierto o no. Le buscó con propósito. Jairo y esa mujer le buscó con propósito. Una multitud le buscó una búsqueda simple, un hombre y una mujer. Y no importa, mira, y pareciera como que fuera intencional el comentario. Jairo, el principal de la sinagoga, un hombre de renombre religioso en la ciudad, y una mujer que tenía todo en contra. Una mujer con flujo de sangre, que en aquel entonces tener flujo de sangre era una mujer inmunda para la religión. Una mujer que había gastado todo su dinero. Los dos buscaron. A Dios no le importó la condición social, religiosa, no le importó en el pasado, no le importó su genealogía, no le importó nada. Simplemente hubo una búsqueda distinta. Los de la búsqueda simple se sorprenden porque a otros bendice. Se pueden poner a llorar porque otros son bendecidos y se alegran. Y quizás no se alegran tanto, pero no sucede nada en sus vidas.
Dice la palabra en el libro de Marcos, no se lo di porque es largo, no quise colocar ahí, solamente quiero hablar del ciego Bartimeo. Dice que el ciego, ¿no es cierto? Mira, también dice, y vinieron a Jericó, al salir de Jericó, y sus discípulos, una gran multitud nuevamente le seguía. Y Bartimeo, el ciego, dice, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que no lo molestase, para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, le mandó a llamar. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza ahora. El que lo hacía callar decía: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús, respondiendo a Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le hizo traer. Dice que dejando su capa, ¿sabe que la capa donde yo aprendía que la capa representaba su genealogía y su condición de ciego? Cuando tú y yo, Dios nos llama, cuando le buscamos, tenemos que dejar nuestra condición en la cual estamos e ir en busca de Jesús. Mira, Jesús no va donde el ciego, lo manda a buscar. Para cualquier persona hubiera sido mucho más fácil que Jesús hubiera ido. Pero Jesús lo manda a buscar. Jesús le dice: ven. Y la gente que lo hacía callar, ahora le dice: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Para recibir el milagro que necesitamos, debemos buscarle. Ir donde Jesús, dejando nuestro pasado atrás y quienes somos. La forma de nuestra búsqueda indicará la recompensa de parte de Dios. No estoy hablando de salvación. Ojo, aquí no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de recompensas, como dice la palabra. Galardonador de los que le buscan. La forma de nuestra búsqueda indicará la recompensa que vamos a tener de parte del Señor. ¿Cómo estamos buscando al Señor? ¿Sabes qué es lo peor, hermano? Que muchos tenemos una búsqueda simple. Me voy a incluir para que no se sienta usted que estoy hablando a usted en forma personal. Y a veces nos molestamos cuando otros son bendecidos. Nos molestamos cuando vemos que otro está creciendo. Nos da rabia. No hemos visto la búsqueda que han tenido. Por algo Dios lo está bendiciendo. Por algo Dios está haciendo algo con ellos. Yo me imagino que había muchos ciegos en aquel entonces, pero Dios sanó a Bartimeo. Había muchas mujeres quizás viviendo momentos difíciles, como la mujer con flujo de sangre. Quizás había muchos como Jairo. Y la Biblia coloca ejemplos como Jairo, como la mujer, como el ciego. Que Dios dice: ¿sabes qué? No importa qué hayan hecho. No importa cuál es su posición. No importa cuál es su condición económica. Lo que Dios premia es la búsqueda con propósito. Cuando se sabe que Jesús es el que puede cambiar la historia de nuestras vidas. Cuando tú y yo sabemos que Dios tiene el poder para cambiar la historia de nuestras vidas. Busquémosles con intención, con propósito. Como dijo la mujer: yo sé, si voy, toco su borde de su manto, sé que seré sana. Cuando tú le busques al Señor, búscale con propósito. Cuando tú y yo le busquemos a Dios y creamos que Dios está allí, busquémosle con propósito, creamos, sin dudar, como habíamos aprendido. Dudar habla de una mente dividida. Sin dudar, creyendo que Dios lo va a hacer. Yo quiero motivarte este tiempo. Cuando dicen la gente: estamos en una tercera hora, ya no sé cuántas horas vamos a estar, ¿no es cierto?
Vamos en la tercera ola, cuarta ola. No sé en cuántas olas vamos ya. ¿No es cierto? Todos estamos en el pic de la... Todos nos molestamos. No, pero ¿por qué el pase de movilidad ahora? Y reclamamos por qué el toque queda tan temprano. Estamos como medio esquizofrénicos con lo que estamos pidiendo. Ni sabemos lo que estamos pidiendo. No queremos volver a cuarentena. ¿No es cierto? Nadie quiere volver a cuarentena. Me parece que vamos a volver a cuarentena, hermano. No lo quiero profetizar, pero los números van para allá. Pero a pesar de lo que pueda suceder, busquemos a Dios con propósito. Busquemos a Dios no con una búsqueda simple como toda la gente. Busquemos a Dios con ese propósito de Jairo, esa mujer, del ciego, que a los demás les moleste. Después te van a decirte, ten ánimo. Gloria a Dios, bendito es su nombre, te está llamando. No te preocupes. Sigue creyendo, sigue caminando, que Dios lo va a hacer una verdad. Yo creo que vamos a adorar al Señor unos minutos. Vamos a bendecir al Señor con una búsqueda. Cuando hablo de búsqueda no hablo de fanatismo. No quiero un fanatismo religioso. Una búsqueda con razón, como dice Pablo en los Romanos. Una búsqueda con nuestra mente. Una búsqueda de la transformación. Renovados, dice Pablo, ¿no es cierto? De vuestras mentes. Que nuestra mente sea transformada en una búsqueda correcta, una búsqueda concreta. Porque tampoco se trata de una fe ciega. Con Dios no hay que tener una fe ciega. Fe ciega es como, no, mira, no sé por qué lo estoy creyendo, pero estoy creyendo. No, yo estoy creyendo en Jesús porque sé quién es Jesús. No creo que Jesús, bueno, hoy día es Jesús, mañana puede ser Buda, mañana puede ser Nueva Era, mañana puede ser cualquier otra cuestión. No es una fe ciega, es una fe con propósito. Sabemos quién es Jesús, sabemos que Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día y hoy día está sentado en su trono y la tierra será juzgada por Jesús. A Él le servimos y en Él hemos confiado nuestras vidas. Y por eso cuando tú y yo le busquemos a Jesús, busquémosles con un propósito. ¿Cómo lo hizo Obed-Edom? 3 meses que él algo hizo, que la búsqueda que él hizo trajo un resultado que llegó a los oídos del rey. Vamos a adorar al Señor unos minutos.